Fíjese que hoy día iba a haber una reunión con representantes de la UTA en el Consejo Deliberante en la Comisión de Transporte, pero bueno, finalmente se suspendió, en los cuales seguramente hubiéramos podido discutir un par de cosas sobre la situación del transporte. Ujú. Pero sí, porque yo creo que si esquivan es por el tema de que es un problema que viene ya hace rato, que y que no se resuelve, y siempre vuelve a surgir. Y creo que bueno, hoy es una jornada de 48 horas a nivel nacional, que no es tan solo Jujuy, es un problema a nivel nacional que es muy fuerte y afecta a miles, como bien lo decían al principio. Lo que Ujú. pasa, bueno, es lo que venimos discutiendo nosotros, es la cuestión de qué se está haciendo con la plata, es mucha plata la que estaba viendo, eh, para financiar las empresas de transporte de corta y media distancia, y qué control hay con respecto del Estado, con qué se hace con esos subsidios, Ujú. porque los salarios siempre es un problema. Por ejemplo, Claro. acá en Jujuy, el tema, bueno, ahora se está discutiendo el tema de paritario, un aumento salarial que es más que comprensible, porque como todos saben, acá en el país está habiendo una inflación que la verdad que es brutal, que licúa los salarios y que dificulta mucho la vida a todos los trabajadores, y están discutiendo, pero acá en Jujuy a veces ni siquiera se garantizan los salarios. Es Ujú. una cuestión que la verdad que es de un maltrato sistemático contra los trabajadores, y bueno, y también lo que quedan también pagando el pato son los miles de usuarios que necesitan todos los días poder transportarse. Además, concejal, por años, la intendencia, cada vez que surgían estos inconvenientes de que, bueno, el sindicato planteaba algún tipo de medidas de fuerza, bueno, hablaba de, en este caso, la actitud de los trabajadores en contra del usuario directamente, y apuntaba a eso en los discursos del oficialismo. Se nota marcadamente esto cuando, digamos, el Estado municipal debería ya tener solucionados estas situaciones, el tema del control a las empresas, qué pasa justamente con los subsidios, y también evitar acumular deudas en el caso de Begu, por ejemplo, ¿no? Que también, digamos, viene a ser un paliativo para los mismos empresarios, pero siempre ha tenido esa forma de reacción el Ejecutivo Municipal, ¿no? Tratando, en este caso, de siempre echar culpas para el lado de los trabajadores que determinaban una medida en contra del usuario, cuando ellos están en el medio y son los que tienen que anticiparse a estos conflictos y evitarlos, evidentemente. Desde ya, o sea, la responsabilidad es totalmente del municipio en primera instancia, y luego de los empresarios. Los trabajadores son los que menos culpa tienen, porque son los que sostienen el servicio, y lejos de, o sea, además de, como vos decís, de poner en contra, sería pobre contra pobre, trabajadores del transporte contra los miles de usuarios, como vimos el año pasado, inclusive se llevaron adelante medidas represivas, por ejemplo, cuando se discutía el tema del pago de salarios. Eso lo vimos con los trabajadores de Unión Bus el año pasado, que sufrieron una represión muy fuerte, muy fea, muy brutal, y que bueno, todavía está la discusión de cuánto le van a terminar de pagar lo que le debía, porque bueno, pasaron a Santa Ana, por ejemplo, este sector, y todavía quedan deudas para esto, y que el municipio todavía no dice qué va a pasar con esa deuda, como que Ujú. bueno, está bien, agradece que más o menos tenés tu puesto de laburo, pero no molestes por lo que te deben. Y eso es una cuestión de que no se ha llevado adelante medidas de fondo, no se anima, no discute, porque ¿qué es lo que pasa? Es una situación que la única solución que plantea el municipio es aumentar la tarifa y aumentar los subsidios. No hay ninguna otra solución para el municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta el boleto, pagan los usuarios, y cada vez tenemos un boleto cada vez más alto, más restrictivo, más perjudicial para los miles de trabajadores que tienen que usar el servicio, y más altos los subsidios. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa? No se controla efectivamente qué es lo que pasa con los subsidios. Ahí hubieron denuncias muy fuertes de los trabajadores con respecto al tema de que, a pesar de que se reciben los subsidios por la totalidad de las unidades trabajando, plantearon de que durante el año pasado había la constancia de que no se usaba todo el parque automotor. Entonces hay varias irregularidades Ujú. con respecto a la prestación del servicio, y el municipio no toma medidas al respecto que le caben, que tienen toda la autoridad para hacerlo, pero
no lo hace. Entonces siempre lo terminan pagando los que son los usuarios. Y eso no tiene que ser, o sea, es una situación de data vieja, es constante, es todos los meses, y no hay medidas acorde a la situación de gravedad cuando estamos hablando de un servicio del que dependen decenas de miles. Ahora, concejal, cuando uno lo escucha a los concejales del oficialismo, y cuando hablo del oficialismo me refiero a los radicales y a los de Rivarola, ponen la mirada en las empresas, ¿no? Que las empresas sí, que las empresas no, que más subsidio, que menos subsidio. Cuando escuchamos, por ejemplo, la voz suya, centra la mirada en el trabajador, lo que no está mal, pero nadie habla de nosotros, los usuarios. ¿Me entiende? Sí. ¿Y por qué no hablan de nosotros si en realidad el servicio está para el usuario? Desde ya, bueno, por ejemplo, cuando se votó el aumento de boleto el año pasado, justamente los concejales del oficialismo peronista planteaban de cómo la izquierda va a votar en contra del aumento de boleto, tienen que ir a explicarle a los usuarios, trabajadores, de por qué no lo hacen. Y yo lo que me gustaría es que vayan a explicar a todos los usuarios cómo puede ser que tengan un boleto que cada vez más alto y ni siquiera se garantiza el servicio. Ahí está el punto. Ese es el punto. Hay un boleto muy caro y un servicio de muy baja calidad, ¿no? Ese es el punto. Completamente. Vos, por ejemplo, hay comentarios, eso es todos los días, el tema de la frecuencia de los colectivos, que vos llegás, no lo perdés a uno y ya quedaste, vas a llegar tarde a tu trabajo, tenés que estar 1 hora, inclusive antes, y pelearte para poder conseguir un lugar en el transporte. Eso es una realidad cotidiana que tienen. Por ejemplo, se para un colectivo y tienen que hacer toda una odisea. Es una odisea. Si vos sos laburante y vos vivís en un barrio, por ejemplo, como Alto Comedero, es una odisea todos los días transportarse. Claro. Y eso es lo que está pasando, y eso no se cuestiona, que es la calidad de servicio. Porque sí, son los trabajadores, porque acá los más perjudicados son los trabajadores que no tienen ni garantizado salario y los usuarios que no tienen garantizado el servicio, o tienen un servicio de baja calidad, y que creo que porque no se toman medidas de fondo de parte del municipio, estamos viendo un servicio que cada vez se degrada de manera sistemática. Eso lo vimos anteriormente. Yo me acuerdo cuando era chico, el tema del Cotacrio Blanco, bueno, los que tenemos algunos años sabemos cómo era ese colectivo. Claro. Y creo que lamentablemente, si no se toman medidas al respecto, a la altura, vamos de vuelta a ese tipo de situación. Y bueno, esa es la cuestión, creo yo, que se tienen que debatir cosas de fondo, o medidas más fuertes para poder evitar esa cuestión.